Así que bueno, lo vamos a hacer, vamos a entregar los capítulos siguientes en otras instancias. La bibliografía complementaria, tendríamos que pedir al área de técnica si pueden entrar directamente al curso sin tener que pedir acceso. Así alivianamos esto de estar 10 minutos dando el lugar a cada uno. Bueno, la semana pasada habíamos quedado en tanto, bueno, Sofía, volvemos. La semana pasada habíamos quedado en la lectura principal de Dantos, era la introducción del texto, y habíamos incluido algunos fragmentos de Belting, Hans Belting, en Semejanza y Presencia, una historia de las imágenes antes de la era del arte. Y también habíamos introducido a Plazaola, Juan, Introducción a la Estética, Historia, Teorías y Textos, que es una publicación de la Universidad de Deusto. Se las pongo porque están todas en internet, así que ustedes si quieren ampliar o en algún momento ver bibliografía complementaria, se las pongo al principio de la clase. Habíamos hecho la taxonomía que hace Dantos, que ofrece Dantos en su texto, en la introducción, de poner lo que sucedía antes de la era del arte, como ese suceso de antes de la era del arte, que Beltling va a desarrollar en varios textos sobre la iconografía de las imágenes de los íconos, la iconografía cristiana, sobre todo en Occidente medieval va a desarrollar ese tema, y a partir de desarrollar ese tema, Danto se va a interesar en cómo Belting va a trabajar sobre esta idea de la era antes del arte y cómo va a considerar este momento de la historia. Habíamos dividido un fragmento central, que es el comienzo de la era del arte, donde ya hay una conciencia del arte, hay una conciencia de la producción artística. Ya una de las señales más significativas es la pérdida de anonimato de los artistas. Así es como inicia la Edad Moderna, dado por varias problemáticas de todo dada por distintas problemáticas que ya lo vamos a enunciar en otro momento. Lo cierto es que inicia el arte premoderno y el arte moderno. ¿Por qué ponemos la iniciación del arte moderno cuando la iniciación del arte moderno la podemos considerar recién a partir de Manet en 1863 aproximadamente, cuando pinta Desayuno Campestre? Podemos considerarla en escultura a partir de 1880, 74, cuando pinta el soldado belga, cuando esculpe el soldado belga Rodin. Así que, pero Dantos toma desde 1400 después de Cristo hasta 1960 como la edad moderna, premoderna y moderna. Incluso explica en su texto y utiliza el término modernismo. Yo dije que el término modernismo lo iban a encontrar en otros textos de historia del arte, sobre todo, como ese estilo que apareció a fin del siglo XIX, que es el Jugendstil en Alemania, el Florindo en Italia, el modernismo en España, y pero así que cuando uno utiliza un término, tiene que condicionarlo al autor de dónde está hablando. Después tiene el tercer apartado, que es el fin del arte, el fin del mundo del arte. Quedó así el nombre del texto, pero en realidad lo que da cuenta es el fin de las grandes narrativas. Con ello,
el inicio, el fin de la historia universal y el inicio de la era poshistórica, el fin de la era moderna y el inicio del posmodernismo, el fin del colonialismo y el inicio del poscolonialismo, el concepto, la noción de posindustria y la noción también de poscomunismo y posfeministas. Son todas esas nociones, esos conceptos sociales, políticos, económicos, culturales, que van a determinar, que van a influenciar en el arte también y que van a determinar el inicio del arte contemporáneo, que a diferencia del arte moderno, el arte contemporáneo no rechaza el pasado, sino que lo toma y lo alegoriza. En cambio, el arte moderno va a destruir el arte del pasado para construir nuevas bases. Para Danto, el inicio del arte contemporáneo es la década del 60. Para algunos autores toman ese periodo como el periodo de la neovanguardia, un periodo que toma aspectos, características, tipologías de la vanguardia. Para Dantos determina que el arte contemporáneo va más allá de un concepto que refiere únicamente al problema de la temporalidad, ya que arte contemporáneo significa de nuestro tiempo. Hoy no vamos a tomar la primera parte, prácticamente la dijimos antes de la era del arte, que hicimos varias pantallas la semana pasada. La hicimos como un lecho, una piana para construir un soporte teórico a lo que va a ser el arte contemporáneo, el arte que nos toca a nosotros, el arte del siglo XX. Lo que vamos a hacer ahora es construir el producto más cercano de lo que es el arte moderno para poder contrastarlo. Nos importa mucho este periodo de la Edad Moderna y sobre todo bajo el paradigma humanista que encarna el Renacimiento, que a partir de la Reforma y la Contrarreforma se va a configurar. Este paradigma humanista va a ser muy importante y si bien nace en el Renacimiento, muere, se produce el ocaso, no, ni siquiera muere, se produce una fatiga de este humanismo justamente en los años 60 y justo en el mismo momento que empieza a surgir el poshumanismo. Entonces nos interesa este periodo en tanto nosotros podamos construir diferencias y analogías con lo que es el poshumanismo. El humanismo, el antihumanismo y el poshumanismo que nos llega, ese transhumanismo, nos llega, nos toca e inclusive interfiere en ese transhumanismo. Entonces, nosotros lo que haríamos, en consecuencia, para no hacer una historia lineal y no llegar al siglo XXI, lo que vamos a hacer es, vamos a contrastar el humanismo con el poshumanismo para ofrecer las últimas concepciones, nociones y teorías del entorno al arte que se suceden en el siglo XXI. ¿Qué sucede en el mundo del arte en el siglo XXI? Como este arte contemporáneo, podemos dividirlo ya en dos partes y decir el arte contemporáneo legitimado y el arte no legitimado contemporáneo o el arte de la periferia contemporánea. Esos son los conceptos que tendríamos que manejar para el siglo XXI. También vamos a entender que luego de tomar el siglo XXI, inmediatamente vamos a tener que tocar la década del 60 para poder entender
ese inicio del siglo XXI. Si no tomamos la década del 60, no vamos a poder hacer un resumen, un resultado, ni siquiera un cierre, sino pensar en un resultado acerca de lo que está sucediendo, porque incluso cuando tomemos el poshumanismo y tomemos la idea de la estética de lo transitorio, según entiende Baudelaire en La Flor del Mal, tendríamos que entender también la idea de la anomalía como producto de la naturaleza. Tendríamos que entender después el arte abyecto y lo monstruoso construido por el hombre, que serían las categorías que maneja Sloterdijk, un filósofo que viene de Heidegger. Eso es lo que tendríamos que ver para poder más o menos comprender cómo este siglo se ha sustentado, se ha subordinado, subyace en todo el siglo la estética del horror, de lo ominoso, de la fealdad, de lo abyecto. Lo que vamos a ver hoy, entonces, vamos a tomar el centro, el comienzo de la era del arte, y vamos a ver que se construyó un canon, que ese canon ya no camina sobre el medievo, y vamos a entender por qué Miguel Ángel camina sobre el medievo, si bien se produjo una corte abrupto entre, digamos, una catástrofe para un cambio de paradigma, porque el arte antes de la era del arte pertenecía al paradigma o correspondía al paradigma teocéntrico, y el comienzo de la era del arte antropocéntrico. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo Miguel Ángel, vuelvo, cruza por el medievo para tomar esa iconografía cristiana, ya no sagrada, sino profana, para caminar y tomar de las fuentes helénicas. Así es que siempre la historia nos da suficientes testimonios para comprender el pasado y el actual. Dentro del comienzo de la era del arte, pido disculpas que sea tan cortada, pero a medida que voy admitiendo, voy dando la clase y me va costando de ver quién tengo que admitir. Entonces, en el comienzo de la era del arte, se empieza a estructurar la idea de canon, la idea de vara, la idea de construir, formatear estilemas para definir un estilo. Ese formatear estilemas para construir un estilo tiene que ver con Omar Calabrese, cómo se lee una obra de arte. Entonces, el inicio del Renacimiento hasta el Barroco, 3 siglos de la historia del arte van a ser ocupados por este nuevo paradigma composicional que va a ser para Dieter Juncker la estructura integral, va a ser para Peter Burger el arte orgánico, va a ser para la Escuela de Frankfurt la obra de arte redonda. Entonces, ponen directamente como fecha el fin del Renacimiento, la muerte de Miguel Ángel Buonarroti. La estructura integral, entonces, como había dicho, comienza con la era del arte, la edad moderna en Occidente. Estamos hablando siempre de un paradigma occidental, estamos hablando de nuestras fuentes occidentales. Estas fuentes van a ser desnaturalizadas, y es ahí cuando recién mencionamos en la tercera etapa, de acuerdo a Dantos, cuando hablamos de la posmodernidad, del poscolonialismo, que inicia en la India, el poscolonialismo, de la era postindustrial,
Estamos caminando hacia la tercera revolución industrial y de la era postcomunismo y postfeminista. Estamos hablando de que hasta ese momento nuestras fuentes, nuestros padres, que todavía las raíces las tenemos y todavía tenemos nuestras filtraciones y todavía estamos siendo legitimados desde Occidente, desde Europa Occidental, nuestro paradigma es el humanismo clásico, y que abarca, como dije, 3 siglos. La estructura integral, el momento más importante de la estructura integral, es el barroco, entre 1580 y 1750. En ese momento es muy fácil definir en ese momento qué es arte. Cuando uno se pregunta qué es arte, bueno, arte es una obra orgánica, una estructura integral o bien una obra redonda. Entonces la definición de arte es inamovible en ese momento. El problema de qué es arte es en la década del 60, cuando justamente Dantos, en la transfiguración de un lugar común, en ese texto, él va a empezar a problematizar sobre lo que es arte y lo que no es arte. Cómo cualquier objeto del mundo, de la realidad predada, puede convertirse en una obra de arte. Obviamente que tenía sus fundamentos y su base teórica y sus antecedentes en la obra de Marcel Duchamp, en La pala de nieve, que fue el primer ready-made. ¿Todavía hay chicas que quieren entrar a clase? No, solamente vamos a tener clases día por medio. Ahora, los miércoles vamos a tener semana de por medio, los viernes semana de por medio. O sea que un viernes va a ser, la semana que viene va a ser viernes, la otra miércoles, y así vamos a alternar entre miércoles y viernes. Nadie se le ocurrió, yo bajé la pantalla para ver si esto de Marcel Duchamp. ¿Cuándo es feriado? El Día del Maestro nunca ha sido feriado, que yo sepa. Y nosotros no somos maestros, somos profesores universitarios, que es el 17. No sé, voy a preguntar y voy a estar con ustedes siempre manteniéndolos en contacto. Bajé la pantalla porque quería saber si usted quería verlos a la cara a ustedes y quería saber si ustedes tenían, cuando yo les dije de Marcel Duchamp, pala de nieve, si alguien tenía alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? Para ustedes, ¿cuál es el primer resumen de Marcel Duchamp? El migitorio, yo tengo como... Sí, el migitorio. Sí, el migitorio. Claro, estamos la fuente. La fuente, el mingitorio. Mingitorio es. En realidad es pala de nieve, porque antes hizo rueda de bicicleta sobre un taburete. Muchos textos de historia del arte dicen que el ready-made y ponen la rueda de bicicleta con el taburete. En realidad, si pensamos en el concepto de ensamblage, sería un ensamblage. Pero en realidad tampoco pertenece al mundo de ensamblage, aunque cumple las características de assemblage. ¿Por qué? Porque en realidad Marcel Duchamp en 1913, cuando se considera que hizo el primer ready-made, él, en diálogos con un crítico de arte, Canavas, va a decir que Taburete era un juego. Taburete era
La rueda de bicicleta era algo que podía mover todas las noches cuando se iba a dormir, que tenía que ver con el molino de café que en ese momento estaba interesado, estaba muy cerca de los cubistas, había trabajado con los cubistas, y en ese momento vivía en Francia, es francés, Marcel Duchamp, Guillaume Duchamp es el hermano, Susana Duchamp es la otra hermana, casi todos se van a dedicar al arte, y cuando Marcel Duchamp hizo Taburete no pensó todavía en ningún término que acompañara o que pudiera llamarse ready-made. Ready-made sería un objeto sin latencia, una selección del mundo cósico, del mundo objetual, para ser incorporado al mundo del arte, no como un artefacto artístico, sino justamente para desnaturalizar el concepto de aura del arte, para desnaturalizar la singularidad del arte, para desnaturalizar el aura del artista. Entonces lo que estaba discutiendo él era tirar abajo, destruir, problematizar o teorizar sobre el problema de lo que el mundo del arte había creado. Una casta separada del mundo, pero esta casta separada del mundo tiene que ver con el nacimiento de la burguesía. Así como el clero se legitimó en el medievo con una iconografía religiosa, los monarcas, los Medici, se jerarquizaron y se legitimaron a través de sus artistas que los protegían. Así la burguesía construyó una idea de arte y una idea de artista ex nihilo, fuera de las reglas, fuera de las normas. De ahí la idea de un artista vago, sucio, bohemio y todas las ocurrencias y maleficios que se le puedan dar a un artista. Lo cierto que Marcel Duchamp en 1913 pensó de que ese taburete solamente era un juego. Más adelante, él le dice que estuvo pensando en francés un término que pudiera ser acorde a todos aquellos artefactos que pudiera seleccionar del mundo de la cultura baja. Así fue como pensó en Tout le Faire. Tout le Faire, pero todavía no estaba conforme con Tout le Faire. En 1917 viaja a Nueva York y en Nueva York, en un escaparate, encuentra pala de nieve y encuentra el término ready-made. Desde ahí en adelante pudo conceptualizar, bautizar y dar concepto a la idea de estas selecciones, de estos points que hacía de objetos carentes de latencia. O sea que el primer ready-made es pala de nieve. Después viene Migitorio, que lo hizo a propósito de una exposición del cual fue jurado y fue rechazado en la exposición. El Migitorio quedó atrás de bambalinas en un teatro y se perdió y nunca más se supo de ese señor Mutz. Y así fue que después buscaron otro en otro escaparate para reemplazar ese ready-made. Bueno, volvemos. Entonces, habíamos dicho que si nosotros queríamos pensar en lo que era una obra de arte, era muy sencillo. Teníamos un canon, una vara, y para Dieter Juncker se refería en lo que es la estructura integral. La estructura integral está compuesta por 4 elementos, 4 atributos que son un fenómeno figurativo, un rango de totalidad, un orden inmanente y un carácter sensible.
Supongo que el que ha leído este texto le ha costado bastante, ya que es un texto que no es escrito por un teórico de arte, ni un filósofo, sino que es escrito por un artista, y este artista, en su afán de querer ser una obra literaria y no una obra de investigación, ha utilizado distintos términos para dar cuenta de lo mismo. Así es como en adelante va a poner inobjetual, anobjetual, no objetual para designar a la misma cosa. Entonces, y el texto aparece como un texto confuso porque inicia con la cualidad estética de la obra de arte y no sé en qué momento ni por qué motivo, porque no da ninguna explicación, él habla de estructura integral. Si uno ve, el libro ha sido escrito, el texto este ha sido escrito en 1970, estamos en el concepto, en la idea, en la noción, en la teoría del postestructuralismo, y el postestructuralismo se basa sobre la semiótica y se basa sobre el formalismo ruso, de ahí tiene su origen. Da cuenta de la importancia de la estructura sobre los demás elementos. Y así es como Dieter Juncker va a trabajar sobre la estructura integral y va a dejar la idea de la obra estética, o sea, el alcance o la categoría de belleza de la obra, la cualidad de belleza de la obra, aunque en su discurso está filtrado y está presente porque dice que las obras de arte son manifestaciones de una conciencia estética y que determinan a su vez la formación de teorías estéticas. Y entonces va explicando que ya sea por inducción o partiendo de la inducción o la deducción, va a armar esta estructura integral, esta estructura, este canon del arte del Renacimiento, y que en los tiempos anteriores van a dar múltiples teorías artísticas y estéticas. Obviamente está pensando en Aristóteles, está pensando en Platón cuando está diciendo esto, y también lo está utilizando y está bajando alguna línea sobre la teoría de Aristóteles, la idea de Aristóteles en cuanto al fenómeno figurativo. Ya que cuando dice fenómeno figurativo, yo puse como definición la representación del mundo exterior en grado de semejanza, representación de la apariencia y del aspecto sensible de los seres y de las cosas. ¿Por qué puse esa definición que no está escrita acá en el texto de Dieter Juncker? Porque en realidad no es una mímesis del mundo exterior, no es un alto grado de iconicidad, sino que imita al mundo exterior, se basa en el mundo exterior en grado de semejanza. ¿Por qué? Porque ordena el caos del mundo exterior para incorporarlo a esa obra de arte única. Recordemos que todos estos aspectos, estos atributos del fenómeno figurativo, el rango de totalidad, el orden inmanente y el carácter sensible, estos 4 elementos coadyuvan en grado de equidad y de igualdad solidariamente para construir una estructura integral. Cualquiera de los elementos que sobresalgan en esta estructura va significar la ruptura o la reducción de esa estructura integral. Por eso él habla de la reducción en el título de la estructura estética, un aspecto del arte actual en este capítulo, que es del libro Las miserias de la comunicación visual, y es un compendio de distintos autores. Cuando él dice la reducción de la estructura estética a un aspecto del arte actual, él parte de lo que es la obra de arte orgánica, la estructura integral, y va produciendo
distintos momentos en el siglo XX, cómo esa estructura se va disolviendo, se va reduciendo y va perdiendo o va modificando el fenómeno figurativo, el rango de totalidad, el orden inmanente y el carácter sensible, que en realidad el carácter sensible sería una definición que no cambiaría y no sería únicamente un atributo de la estructura integral, sino que sería un atributo de todas las obras de arte producidas en el mundo del arte, en la historia del arte. Porque todas las obras del mundo del arte tienen un momento para el espectador vivo y cualificante. Todo espectador va a sentir o una empatía o va a despertar, como dice el autor, utiliza la palabra de donaire, va a despertar algo en el espectador esa obra, va a modificar el modo de pensar o de construir una obra, va a modificar en un momento, al principio, cuando estamos hablando de la estructura integral, este carácter sensible está arraigado a un modo de recepción de la obra. Vamos a ver que en el siglo del arte, en el siglo del XX, en el siglo XX, en el mundo del arte, el carácter sensible va a sufrir distintas formas de actuación. Si despierta algo en el coautor, en el copropositor o en el espectador, va a hacer referencia de una manera distinta a lo que hacía en la estructura integral. ¿Por qué? Porque son obras producto del genio artístico. Nacieron en el Renacimiento, un grupo de artistas del Renacimiento florentino se creyeron inspirados por Dios para construir, para crear, no sería la palabra construir. La palabra construir la vamos a utilizar para el constructivismo ruso. Y va a haber una diferencia entre, ya que cometí el error, lo voy a especificar. La creación es venido de la nada, la construcción es la conjunción, el mestizaje, la relación de cosas ya que están en el mundo y se produce una nueva configuración de esas cosas que son elevadas al mundo del arte. O sea, una nueva organización de lo que ya hay. Entonces, la obra del constructivismo ruso, de los productivistas, no es una obra que nace de Dios, sino una obra que es una producción a partir de las cosas que están dadas en el mundo. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces el fenómeno figurativo es muy importante porque a él asisten el rango de totalidad, el orden inmanente y el carácter sensible. Todos, como si tuviéramos un triángulo equilátero, que todos los ángulos son absolutamente iguales y que todos los elementos tienen que estar en su justa proporción, 25%, 25%, 25% y 25%. Entonces el fenómeno figurativo es un fenómeno que ordena el caos exterior, pero no solamente lo ordena, sino que lo reproduce en grado de armonía y de belleza, de equilibrio. Y ahí está la idea de ese arte griego que deviene de la imaginería, del arte de la Grecia clásica, del arte helénico, de la última etapa, ese naturalismo del arte helénico. Y la iconografía y lo que toma de la era del no arte sería la iconografía cristiana, pero ya no a la usanza geométrica inorgánica del arte, sino lo toma al humano
como referencia de todas las cosas. Es un arte desacralizado y profano que ha cruzado lo sagrado. Esperen que voy a... Perfecto. El rango de totalidad sería lo que se ha estudiado como primera sintaxis y segunda sintaxis en lo que es lenguaje visual, visión y distintas materias que estudian sobre los elementos que constituyen la obra de arte. Sería el color, la superficie, la línea, en pos a determinar el espacio, la luz y demás, que apuntan a dimensiones significativas de símbolo o alegoría, dice, ¿cierto? Pero en realidad, eso es lo que dice el texto. Pero lo cierto es que el arte de la estructura integral, el arte orgánico o redondo, es simbólico. El siglo XX va a ser alegórico, los siglos pasados van a ser simbólicos. Y el otro problema que tenemos sería el orden inmanente. El orden inmanente, según el autor, diría que él habla de un orden creado conscientemente por el artista. Yo creo que acá le faltó definición, o por lo menos la definición quedó muy escueta, porque en realidad el orden inmanente es la estructura interna de la obra, pero que además, al momento de significar, es un mundo cerrado, en donde todo lo que hay que decir, todo lo que hay que mirar, todo lo que hay que significar o recepcionar es lo que está dentro de la obra. No hay ningún elemento afuera de la obra que pueda interceder con la obra. La obra es única. Vuelvo a lo que no termine. Esa idea de un artista genio, de estos renacentistas florentinos, ya que el mundo del arte en ese momento era el Renacimiento y era Italia. Entonces, estos artistas renacentistas se creían inspirados por Dios, que habían recibido el don divino para poder crear una obra de arte que tuviera el don, la condición de ser sanadora, una obra única, una obra aureada, una obra maestra, lo que se llamó obra maestra. Danto, Beltrin van a escribir sobre lo que es una obra maestra, e incluso hay un texto que se llama La obra maestra. Obviamente, si nosotros pensamos como en aquellas épocas, la obra maestra también estaba institucionalizada. Entonces, el orden inmanente no es únicamente un orden creado conscientemente por el artista, porque el artista en toda la historia del arte ha creado o ha producido desde la intuición, desde la emoción, pero también desde la cognición y desde la razón. En un momento de su creación, estoy pensando en Pollock, se ha sentado, se ha parado frente a la obra y ha mirado qué tiene que corregir, qué está bien, cómo continúa, qué saca, qué deja. Entonces, la definición orden creado conscientemente por el artista no sería una condición importante, condicionante a la orden inmanente, sino que la verdadera definición de inmanencia es que todo concluye, se mantiene, se contiene a sí mismo dentro de la obra de arte. Por ejemplo, si pensamos en la última cena de Leonardo da Vinci, todos pensaron que esa última cena era la última cena de Jesús con los 12 apóstoles,
que Jesús le diría a sus apóstoles, uno de nosotros me traicionará, uno de vosotros me traicionará. Y todo eso, nadie pensó durante más de 3 siglos, 4 siglos, que pudiera ser desnaturalizado su concepto, hasta que llegó el siglo XX y el siglo XX desnaturaliza como naturaleza del siglo XX todo lo sabido para volver a construir idea y concepto. Bueno, estas son los 4 características, los 4 atributos que tiene una obra de arte, una estructura integral. Yo había puesto, cuando señalé, pensé hablar primero en carácter sensible y puse acá carácter sensible, el centro de la obra, vincula distintos estratos y componentes en una unidad despojada de forzamientos, materiales, significados, formas y colores. Obviamente que todos estos elementos van a ir o van a perspectivar hacia el aspecto sensorial y perceptivo. Yo puse capturados por el sensorio humano, ¿verdad? Puse también después lo que dice Dieter Juncker. Dice, las obras de arte son manifestaciones de una conciencia estética que determinan a su vez la formación de teorías estéticas. El pasado nos proporciona múltiples teorías artísticas y estéticas que se han construido a lo largo del desarrollo del arte y en contacto con las nuevas doctrinas y escuelas filosóficas. Seguidamente puse que es una obra de arte, lo que les estaba explicando a ustedes, es una obra maestra según la Academia Artística de la Florencia Mediciana y la Roma Papal, escrito por Giorgio Vasari en 1563, en la Academia Florentina, determinaba cuáles eran las características y cómo debía ser una obra de arte. Esta idea de obra orgánica no es sacada al azar, sino si pensamos en términos de estructura estética, podemos decir también, en resonancia con Alberti, que la belleza no resulta como simple suma de esos elementos, sino como una conjunción orgánica. Es decir, no es la simple juntar simplemente distintos elementos, sino que es una conjunción orgánica. Para Michel dice que advierte que la teoría albertiana, dice, y esta es una de las características para construir una estructura, para construir y para entender una estructura integral. Dice, al reducir la antinomia de figura-fondo permite mejor el uso de criterios de la deleitación estética y una mejor interpretación del criterio clásico de mimesis. La belleza aparece como resplandor del orden sensible. Es decir, está pensando de que la estructura integral está llena de cánones, de reglas, de un guión para seguir. Lo primero es que, acá está hablando de que la figura y fondo, el fondo no debe actuar como figura, sino que el fondo acompaña a la figura y sirve para construir los intersticios y la profundidad espacial, pero no como determinante de vacío ni de silencio, sino como determinante de la mímesis o la creación ilusoria del espacio. El único ejemplo que pone Dieter Juncker es la parábola de los ciegos, de Peter Bruegel, y iba a poner esta idea de que tiene de la pintura, va a ser el único ejemplo. Si uno piensa el texto de la estructura integral
de Dieter Juncker, uno realmente no sabe bien a qué periodo corresponde, no es específico qué periodo corresponde, solamente pone esta obra, pero de ningún modo refiere y hace un análisis histórico, hablando como datos y estructurando como datos el pensamiento de que habla de un paradigma humanista, de que está dentro de ese paradigma humanista hay un modo de construir la imagen. Dieter Juncker sencillamente alude en esta visión postestructuralista de determinar elementos que visualmente pueden ser constatables en una obra de arte, ¿cierto? Y es de ahí que él está armando, pensando esta idea de la obra orgánica. Entonces, tenemos como obra orgánica no todas las obras que pertenecen al Renacimiento y al Barroco, sino que vamos a tener ejemplos muy importantes como la de Peter Bruegel, porque hace falta una experticia técnica para poder también conseguir esta estructura integral. Vamos a ver la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, estructurada el espacio también a través de una perspectiva monofocal, pero que seguramente lo que hace referencia cuando habla de la totalidad del carácter, de totalidad, el fenómeno de totalidad de la obra, está hablando de que esta luz que tiñe todo, esta luz diáfana que tiene el Renacimiento, va a ser la que va a definir cada uno de los personajes y no va a colaborar con la estructura integral. La estructura integral comienza a estructurarse con el Renacimiento, pero el punto de unidad de la obra, de la imbricación de todos los elementos, de la integralidad de la estructura, del nexo de integración de todos estos elementos se va a dar en el barroco. Sobre todo en el barroco de Caravaggio, en donde no hay una lectura, ¿cierto?, que nos lleve a ver todos los personajes, incluso como unidad y no como totalidad. En cambio, acá todos los personajes están dados como una totalidad que van necesitándose unos a otros. Y que el fondo solamente forma parte de este espacio, no como figura, sino como coyuntura, apoyo y nexo a esa figuración. Fíjense que el primer plano está dado por esa luz tenebrosa, esa luz escenográfica, que marca el centro de la composición y que todo se vincula dentro de ese centro. Nosotros tenemos dos problemas para estudiar la estructura integral. Uno, que en Córdoba no hay ninguna obra de arte que sea de estructura integral. Ni siquiera las de Carafa, aunque pueden acercarse a cierto orden integral u orgánico, no vamos a encontrar ninguna obra. La estamos viendo de forma bidimensional, en el sentido que ni siquiera vemos la textura de la pincelada y las distintas capas de profundidad que se van consiguiendo con la técnica al óleo. Tampoco lo vemos en el tamaño o en la proporción que corresponde, sino que a todas las obras las estamos viendo en el mismo tamaño. Y por el otro lado, que el formato de la fotografía pudo haber cortado la escena y perder ese orden inmanente cuando la obra comienza a ser abierta y no termina dentro del marco o del formato de la obra. Dentro de la escultura vamos a encontrar a Miguel Ángel Buonarroti. Fíjense lo que yo les decía de que Miguel Ángel Buonarroti atraviesa el medievo para esa idea de crear un espacio sagrado. Además, en realidad,
el Renacimiento está muy cercano a lo que es esa idea de arte sagrado, porque sigue manteniendo la iconografía de lo religioso y sigue manteniendo el espíritu sagrado de la obra. Si bien es secular, pero el espíritu sagrado de la obra está permanentemente inscripto en el mismo proceso cultural, social, en donde se encuentra la obra. Nosotros tenemos, no puedo creer que me haya tragado una parte, sí, me comí una diapositiva, después se la voy a poner, porque este sería el carácter sensible, ¿cierto? Pero faltaría otra de esta misma estructura que dice formato, dice obra de arte. Una obra de arte está constituida por el formato, por el tenor de la obra. Al momento de pensar el tenor de la obra, estoy pensando, por ejemplo, en la obra más importante de la estructura integral sería la de Lorenzo Bernini. La de Lorenzo Bernini, que crea una escenografía específica para la obra, el éxtasis de Santa Teresa. Fíjense que está puesta con una ventana arriba para que entre la luz y estos rayos sean también, no solamente sean estructuras que representan la luz, sino que existe realmente la luz. Es un lugar teatralizado, escenográfico, que encierra toda la imagen. El tenor de la obra, seguramente que lo han leído en el texto de Dieter Juncker, habla de esos elementos que van a coadyuvar a la idea de carácter sensible. El tenor de la obra sería, en el caso del éxtasis de Santa Teresa, las expresiones, los nodos compositivos que ayudan a armar una lectura de la obra. En toda la estructura integral es muy importante la idea de narración, de guión, de concordancia entre las partes para que cada una colabore con la otra para armar todo el discurso, la unidad de discurso, la estructura discursiva de la obra. Dentro de lo que es la estructura integral vamos a encontrar en lo que son las naturalezas muertas. No lo vamos a encontrar en paisaje, en realidad el paisaje casi no, recién en el paradigma historicista comienza el paisaje como género. Sí lo vamos a encontrar en la arquitectura de Canaletto, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en la Capilla Sixtina, perdón, la Capilla Sixtina no, en la Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿cierto? Y fíjense que en el caso de la Última Cena, si ustedes me preguntan, si yo tuviese que hacer una exposición acerca de lo que es la estructura integral y definirla desde un campo histórico, yo pondría la Última Cena. Si la tuviera que definir desde un campo de visión, del lenguaje visual, del lenguaje comunicacional, no podría ubicarla a la Última Cena como una estructura integral. De acuerdo al guión curatorial que ustedes dispongan, va a ser la obra que puedan poner. Y ahí les va a dar la unidad discursiva. ¿Por qué? Porque en realidad la Última Cena ha sufrido tanto deterioro, ya sea porque a los frailes se le ocurrió para comer la comida caliente, a romper la obra y cortarle los pies a Jesús y a armar una puerta, o ya sea por la mala técnica de Leonardo que se le fue descascarando y a pesar de las múltiples restauraciones, la obra
no siempre fue perdiendo su pintura original. Es así que hoy no vemos la calidad de la luz como representación figurativa, no vemos la calidad del volumen como representación del ilusionismo. Vemos la partición del espacio, pero todos los elementos de esa sintaxis que había hablado de totalidad no están presentes, o bien están reducidos o deteriorados por la mala calidad de la obra. Si lo hablo desde un punto histórico, obviamente que tendría que mostrar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el bombardeo de los aliados nazis, en 1943, el 15 de agosto, que bueno, fue destruida la iglesia del monasterio de Santa María de Gracia, pero no llegaron, la bomba cayó a 20 metros de la pintura de la Última Cena, con lo cual si bien las astillas y partes de la construcción golpearon, pero no lograron derrumbar la pared. Es así que se salvó la Última Cena, que está resguardada con bolsas de cemento y todo entablonada para salvarla del ataque nazi, ya que la idea era destruir la mayor parte de la cultura de Europa por los nazis. Si nosotros queremos pensar, no desde Dieter Juncker, para hacer una diferenciación con lo de Dieter Juncker, yo puse estructura no integral del arte figurativo en contraste con la estructura integral desarrollada por Hans Dieter Juncker. Para un segundo. Bueno, cuéntenme si quieren hacerme alguna pregunta. ¿Han leído el texto? Perfecto, vamos a tomar el link ese. Total, queda grabada la conferencia, así que es la charla de hoy, así que van a poder tener el link, el que lo quiera copiar, para ampliar de Greenway sobre la Última Cena. Bien. ¿Quieren hacer un descanso de 5 minutos y seguimos? ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, los dejo descansar 5 minutos, tomen unos mates. Son las 19:06, bueno, 10 minutos. Son las 19:06, a las 26 iniciamos de nuevo. Perfecto, 10 minutos. Sí, profe, gracias.